¿Ya? ¿Cámara? ¿Sí? ¿Todo bien? En la mesa cartas vuelan en el aire y Sam susurra secretos al detalle. Candela ríe entendiendo la pena y el destino se dibuja sin madera. Bueno, he puesto ahí que no llevo hoy solapa. Ahí, espera, ¿eh? Si no me lo pongo así. Ahí. Bien pito. Bueno. Hola, 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 hola. Muy buenas tardes a todos, a todas. Un miércoles más. Un miércoles más, con Maxi. Hoy estoy muy bien acompañado. Siempre estoy muy bien acompañado. Me siento un hombre y una persona muy privilegiada, rodeado siempre y acompañado siempre de mujeres. Grandes mujeres. Y bueno, y hoy, ¿qué nos toca, Rosa? Hoy nos toca, Maxi. Hilando con la charla de ayer, que estuvimos hablando de decretos y manifestaciones. El miércoles pasado. Sí, de ayer, sí. Del miércoles pasado. Estuvimos pensando que sería muy buena idea seguir hablando sobre el poder de la palabra. ¿Qué hacemos con la palabra? Hemos titulado La palabra en acción. Muy bien. Que ahí hablaremos de las palabras se las lleva el viento, lo que queda escrito consta, pero también un poquito de lo que son las palabras. Primero, daros la bienvenida a todos y a todas. Y como ha dicho Rosa, pues hoy hablaremos de la palabra en acción. En acción, y pondremos un poquito, por ser un poco más distendida también la charla, nos pondremos un poquito de ejemplos, contaremos experiencias que he tenido desde pequeño hasta ahora, de lo que es la palabra, ¿vale? Y bueno, pues, ¿qué es la palabra? La palabra, bueno, el objetivo de esta charla es inspiraros a todos, ¿vale? Siempre a utilizar el poder de la palabra para crear un impacto siempre positivo en vuestras vidas y en el mundo en general. O sea, todo esto lo hacemos, como siempre, con mucho amor, con mucho afecto, desde el corazón y demás, ¿vale? Entonces, y desde nuestra propia experiencia. Exactamente. Como tarotista, como runera yo. Como hierbera y como personas. Como personas que estamos cara al público, que son personas vulnerables, sensibles. En un momento de vulnerabilidad vienen a vernos. ¿Cómo utilizamos las palabras para comunicarnos con ellas y con ellos? Dice que la palabra es una fuerza, aunque no lo pensemos y aunque no lo creamos, la palabra tiene mucha fuerza. Mucho poder. Es una fuerza que puede ser utilizada para bien y para mal. Construye o destruye. Entonces, cuando nos cabreamos, soltamos sapos y culebras. Sapos, culebras, egregores y de todo. Eso también influye en nosotros. Y en los demás. Y sobre todo también en los demás. Las palabras pueden herir, pueden lastimar, pero también pueden engrandecer y también pueden en un momento dado llevar a un liderazgo también con la palabra. Liderar, ¿cómo se puede liderar? Pues un ejemplo muy que me viene así a la cabeza es Martin Luther King. Con ese poder de palabra que tuvo, pues llegó a movilizar a muchísima gente, con la música. La palabra no deja de ser música, ¿no? Vibración y sonido. Exactamente. Claro que sí. Siempre que utilicemos las palabras, las tenemos que utilizar siempre, como todo, de una manera afectiva. Siempre con esa intención, porque en esta vida lo que verdaderamente hacemos y nos surge y a la vez se transforma en una realidad es siempre la intención con la que lo hacemos. Con la que se dice la palabra. Exactamente. Entonces no ladramos, no maullamos, no hacemos cuaca, bueno, algunas veces sí que ladramos, sí. Pero el ser humano tiene ese poder
Porque que es la los palabra. insultos es eso. Sí, entonces eso también repercute. Se nos pone ahí una onda vital que Mm. digo yo como el Son Goku. Ahí cuando no sabemos qué hacer con ella. Y sobre todo la palabra que nos sirva también para inspirar y para motivar. Como experiencia mía con el tarot, y luego a lo mejor Rosa también si quiere nos podrá contar alguna experiencia, cuando nos vienen a hacer alguna consulta aquí a la escuela de tarot de Xian y Candela, claro, vienen personas que te cuentan no sus problemas, sino esas dudas que tienen, ¿no? Entonces, con la palabra del tarotista y con la inspiración del tarotista, lo que tiene que hacer es motivar a esa persona desde una empatía. Sí, No tenemos que juzgar, y quitarle peso. quitarle ese peso. Esa persona siempre viene con una mochila llena de piedras y viene a que le hagan una lectura de runas. Entonces sería, ahí está Rosa, para que con la palabra Con la palabra. y desde el corazón y siempre teniendo esa inspiración, motivar a la persona para que pueda avanzar en su vida. Claro. Igual que con las cartas Con el tarot también. con el tarot, igual. Es muy agradable y muy satisfactorio ver a Pilar y a Maxi cómo desarrollan sus lecturas, sus interpretaciones, siempre de forma muy bonita, de forma amable, de forma que tú te sientes tranquila y en confianza. Ahora me ha venido a la cabeza el poder de la palabra. Fíjate que el poder de la palabra lo tenemos desde pequeños. Y yo me acuerdo que en mi casa, una experiencia de las que voy a contar mías, pues bueno, pues el ambiente que había en casa no era muy, muy agradable, ¿no? Estaba siempre lleno de peleas y de conflictos, ¿no? Entonces cuando llegaba la noche y mi madre pues se acostaba, yo siempre estaba pendiente del ascensor de casa. Vivimos en un piso alto y vivo. Y la vez que yo sabía que ese ascensor pasaba un sexto, pasaba un séptimo, pasaba un octavo, ¡pum!, se paraba el ascensor, yo ya sabía que iba a haber un conflicto. Porque llegaba mi padre, pues un poquito pasado de cuerda, y yo siempre decía para mí que no discutan, que no discutan, que no discutan. Lo repetía tanto para mí, tanto en el interior como en voz alta, que ese día, por lo que fuera, bueno, por lo que fuera no, por el poder que tiene la palabra, digamos como que no había conflicto. Claro, es que al final la palabra es un deseo, es un deseo. Sin embargo, los días que yo, por el motivo que fuera, yo me quedaba dormido y se repetía esa situación, yo me despertaba y bueno, ahí había vamos, una batalla campal. Entonces, claro, yo mismo desde pequeño siempre estaba como en alerta y siempre me intentaba quedar dormido el último para decir que no haya conflictos, que no discutan, que no riñan, ¿sabes? O sea, que ya desde pequeño nosotros, y yo no sé si a lo mejor el llanto puede ser también en la niñez. El llanto es una liberación del alma. Que también sí, es una liberación de es un energía. poder. Cuando un niño llora y reclama algo, yo no sé si puede haber llantos para reclamar, llantos de dolor, llantos de todo, habrá de todo, ¿no? Entonces habrá que interpretar ese llanto también. En mi caso, yo recuerdo que desde pequeño cuando yo decía en voz alta que no pase esto, no pasaba. Era un deseo. Qué un poder. Estaba decretando. Claro, pero yo no sabía ni decretar, ni lo que era esto, ni nada. Yo solamente sabía que diciendo las cosas pasaban. Y, vamos, ni por asomo yo pensaba ni que era magia ni nada. Con los estudios me pasaba lo mismo. Un poco baguete, un poco... ¿Qué te pasaba? Pues cuando... A ver, yo hacía muchas trampas. Hacía muchas trampas. ¿Quién no ha hecho chuletas? Pero no había móviles, no había de nada. Siempre habrá personas que no hagan ese tipo de trampillas, ¿no? Cuéntanos un poco las trampas, Maxi. Claro, no nos dejes con el chisme a media.
A ver, tu ingenio. A ver, Define trampas. define trampas cuando quieres alcanzar algo rápido con poco Con esfuerzo. atajos, ¿no? Atajos. Exactamente. ¿Véase copiar? O sí, copiar. Yo cogía y siempre, como nos dejaban tener un folio en blanco para apoyarnos, yo en casa cogía unas agujas de estas de tricotar, de hacer calce, de hacer bufandas. Sí. Y claro, yo cogía y con esa aguja en el folio en blanco yo escribía. Y le hacías una surco. Y entonces, digamos, como que cuando Sí, llegaba, claro, yo no estudiaba, ¿qué cojones vas a estudiar? ¿Para qué? Teniéndolo fácil. Y luego hacías así. No. Ah. Luego, cuando era el día del examen, siempre me ponía el trasluz de una ventana. ¡Qué ingenio! Entonces, claro, el profesor veía el folio en blanco, Claro. pero al trasluz Tenías todas las chuletas. tenía todo. Pero eso es muy ingenioso. Eso es muy elaborado. Eso es. Es más que copiar. Hombre. Entonces, claro, Eso te nota, te tenían que poner la nota simplemente por sí. el Eso, desarrollo a ver. que había. Ese es tu Urano que Su- tienes ahí. Seguro que se te quedaba algo en la mente. También, porque de tanto escribir, pues alguna cosa se te quedaba. Hasta que llegó el día de que el profe dijo, se acabaron los folios encima de la mesa. Dijo, se acabó el folio porque el Max Entonces había que descubrir otra Vamos para allá, ahí había que descubrir algo. Pero bueno, se descubría. chuletas. Chuletas, esa es una chuleta, la típica chuleta del rollito, La típica. que te dé pergamino. Cogías la parte del tabaco del impuesto y lo hacías como una especie de pergamino pequeño. Y ahí te apuntabas fórmulas y estabas así, pim, y demás. ¿Qué pasa? ¿A qué viene todo esto también? Con este ejemplo, cuando yo copiaba, y os aseguro que casi me pegué un curso entero de FP1 por la filo. Nos lo creemos. Mira ¿verdad? que claro. Descubrirlo. Porque Yo- es un. ¿Cómo es? Un speaker. Un speaker. Yo siempre cogía y Tiene siempre... una carta natal que es un speaker. Define speaker para la gente. Sí, es una persona que moviliza muchísima energía, tiene muchísimo don de gente, entonces lo que hacen, venga, a levantar, Ahora por a aquí. sentar, muévete, eso es un speaker, eso es Maxi, doy fe. Se mueve todo. Lo que sucede es que luego tiene su don norte en Capricornio en la casa número 9. Tal como lo dices, pinta mal. No, hombre, no pinta mal. Se te dice que esto me parece muy bien. Eso me parece muy bien, porque es mucho aire, pero luego tienes que subirlo a Capricornio, en la casa número 10, que lo tienes en la casa número 9, perdón. Entonces, como tú bien dices, eres un sumo sacerdote. Bueno, a cuenta de que hacía las chuletas, porque yo siempre decía que no me pillen, que no me pillen, que no me pillen. Y ya estabas declinando y nunca te pillaron. Nunca me pillaron. Un año entero sin pillar. Un año entero sin Prácticamente un año hasta que el profesor dijo, ¿Y se acabó. ¿Por qué cambió la...? Pues no lo sé. Porque, ¿Por qué no fue? porque el Pero si profesor no voy por- decidió que ya valía. Si no voy por aquí, era por allá. O sea, siempre buscas un poco la salida. ¿Qué poder tenía la palabra? Que no me pillen copiando. O sea, y vamos, y duro, ¿eh? La palabra en acciones. Exactamente, es la palabra en acción, para que la acción se decrete, para que la acción se realice. Tampoco me daba cuenta yo de... No, lo hacías de forma natural. Exactamente, ¿eh? Era para que no me castigaran, para Lo que no hacías me de forma suspendieran. natural. Vale. Sí. En la juventud me pasaba lo mismo. Con las chicas, por ejemplo. A ver. Vale, este es el caso un poco contrario. Cuéntanos con las chicas, cómo te ha ido con la palabra. Mal. Que me pillen. Que no me pillen. Porque porque la palabra hay que saber utilizarla y para qué. Cuando no eres consciente, y esto es un ejemplo en plan negativo, Sí. cuando dices, ¿cómo voy a ligar con esta? Que está tan Buena. buena, tan guapa, tan tal. ¿Cómo va a venir conmigo? Yo no me creo, yo no me considero guapo, pues nada. Lo decretas. A ver, tampoco es cuestión de que me ligara
a las hojas. ¡Oye! Pero nunca... Eso lo borramos, Maxi. Que también Oye, que hubo yo tengo un novio Escucha. que tiene una gel Holanda que pa' qué. Bien. Pero la que fue mi primera mujer, me la ligué con muletas. Tú llevas más muletas. Ella. Anda, como la asesina en serie. A lo mejor es como no se podía escapar ahí, la correr en el rincón y ahí. Hombre, Vale. seguro que era por eso. La cuestión está en que uno mismo, con la palabra, la autoestima, cuando uno la tiene baja, uno no se cree lo que puede llegar a alcanzar. Claro, además si de pequeño te dicen que eres un vago, que no sirves, que lo haces mal, que no valdrás para nada, que te riñen por todo, es que, joder, nuestra infancia es demasiado bien estamos, demasiado bien hemos salido, porque nuestros padres nos decían esas formas que ellos aprendieron a hacerlo así, porque lo educaban así, en el colegio era así y hemos salido Y claro, pues tampoco, de maravilla. claro, todavía tampoco decía yo, me creía yo en la palabra. Claro, si ahora tú sabes con estos conocimientos que uno tiene y con toda la... Claro, uno cuando va cogiendo experiencia y quiere aprender, pues entonces, hostias. Pero luego está el que no quiere aprender también. Pero lo decías y nunca tenía una opción de decir, este se la ha llevado un menganito, este se la ha llevado el sultanito, y tú te quedabas ahí, miau, a dos velas. Siendo el muy buen amigo de todas, el speaker, sí, divertido, pero que no se comía un colín. El que mejor baila, el que mejor... Sin embargo, en el tema este de los ligues y demás, me pasó algo con el tema de la sexualidad. A ver. Porque yo no me creía, pero sí que me creía que era un buen amante. Cuenta. A ver, esa faceta de amante. No, a ver, no es cuestión de contar, pero cuando uno se cree... Estás ahí dando la charla para contar cosas. Estamos hablando de la palabra en acción. La palabra, además a las mujeres se nos conquista por el oídico, Eso ya lo sabes. Entonces, ¿qué pasaba? Yo lo digo a las que nos escuchan y no nos escuchan. Que en mis tiempos de separado, divorciado, soltero, esa etapa loca que todos hemos tenido, a lo mejor no me creía yo que podía llegar a una mujer con una presencia bonita, pero a las que llegaba... La dejabas loca. Porque yo mismo me decretaba yo puedo, yo valgo. Que soy muy buena amante. que soy muy buena amante. Y entonces se te ponía así. Estamos hablando de... No hacía falta que se me pusiera, las ponía. Tú quieta, que yo te hago todo. Quieta me ha dejado. Me ha dejado quieta. Ya se repetía. La primera vez que veo que no se quedó. Me ha dejado quieta. Quieta, tú ahí, quieta. Cierra los ojos, relájate, disfrutan. Pero es que yo, eso no me gusta. Pues a mí sí. Ya empezamos. No seríais compatibles. No. No, lo que yo quería decir es que como él se cree, y seguro que es verdad, que es muy buen amante, seguro que es verdad, y se le pondría así, es cuando baila el drag boy. Pero en esa época no bailaba. Ah, no. En esa época no bailaba. Una canción que nos gusta. Seguro que le hacías así con las cejas. No, con las cejas no, no, pero con la lengua sí. Como que ¡Qué horror! Dice. ¡Cómo qué horror! Eso no es horror. ¡Ay, qué asco! ¿Pero por qué asco? Como diría, como me diría mi tía, qué asco más rico. A ver, Maxi, si tú estás mirando un hombre y se te pone con la lengua por fuera. Pero es que no te voy a mirar. Cuando yo saco la lengua, te la puedo mirar a los ojos desde abajo. Nos van a censurar los TikTok.
¿Cómo se ríe la Hay Noemi? público que se está escurriendo de la silla. Aquí hay alguna que se tiene que resetear, ¿eh? Se tiene que resetear. Mucho. Que Además. no, ustedes están equivocados conmigo. Hombre, Entonces, ¿qué pasaba? Que sí que repetían. Entonces estamos hablando más que de palabra, de lengua. Es que la palabra se utiliza en la lengua. Claro. Claro, y con la lengua. Claro, si no tienes lengua no puedes hablar. Ni puedes hablar, ni puedes hacer. A ver, yo tengo una pregunta, Maxi. A ver, la Noemi. Estamos en la charla de palabra, la palabra en acción. Sí, sí. En esa charla A estamos. ver, tú dices que a la lengua de nación. Por favor. Por favor. Sí, perdón. Por favor. A ver. A ver, tú dices que te ligabas a las mujeres con la lengua. No, Estaban ellas allá y tú aquí con la lengua que que hacías. una vez que yo ligaba, yo sabía, Les hablaba al oídico. Ah, esa es la lengua usada. a ver, la forma La de palabra en ligar, acción. cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Claro. Pero una vez que llegabas a la intimidad con esa persona, yo, igual que yo decía, no me considero guapo, pero y eso Pero tengo una lengua. La lengua de oro. yo sabía que en la intimidad iba a cortar las dos orejas y el rabo. Toma, Iba a Se salir. define porque hay mucha gente que no está unida. Cuenta que eso. iba a triunfar. Que salía por la puerta grande. Que iba a triunfar. Lo mismo. Que iba a triunfar. Que el hombre era Exactamente, muy bueno. habilidoso con la lengua. El 6 de marzo. Era muy habilidoso Exacto. con la lengua y Bueno, con la lengua y con más cosas también. Bueno, no vamos a entrar en Pero, detalle. bueno, el caso está en que Estamos hablando de la palabra. Que nos estamos Ah. desviando muchito del tema. yo iba por mi caminico. Ya, sí, sí. Eso. ¿Mm? Continuamos por tu camino. Entonces, a lo que volvemos otra vez al tema central, ¿eh? De la palabra La en palabra acción. en acción. Cuando una cosa tú la decretas por la voz, es que pasa. Pasa. Si te lo crees. Te predispones. pero porque lo dices, porque tú te lo crees. Pero lo dices de corazón. Exactamente, y lo dices con intención, y lo dices con eso, con cariño, con amor, o sea, porque tú interiormente es como si es que te lo crees. ¿Qué me pasó luego con el bar? Con un negocio que tuve, ¿no? Yo ahí en el bar ya empecé con mis primeros, ya me empezaba a gustar un poco el tarot, pero tampoco sabía lo que era decretar. Tuve un negocio, estaba totalmente, bueno, aparte que estaba cerrado, había que levantarlo. Y yo dije para mí mismo, este negocio se va a dar a conocer en el pueblo, pero también en Zaragoza. Y eso lo repetía, y lo repetía, y lo repetía, y lo repetía. Sí, en Utebo, un restaurante. Y costó, pero lo conseguí. La parte positiva de la palabra. Con ayudas, con no sé qué, con no sé cuánta, que dentro, en el transcurso hasta que se levantó y estuvo muy bien hasta que llegó el COVID, ya Sí, se fue todo al en garete. el COVID nos pasó muchas cosas. Sí. En los negocios, sí. Claro, cuando tienes el negocio también tienes que aprender a decretar y esa palabra, vivir en la carencia, también implica un poco el no llego, no puedo, el cómo lo voy a hacer. Bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es una pregunta para avanzar. Sí, pero como tú lo dices, y claro, como era siempre el no puedo, el no llego, los Sí, pagos, con una energía los proveedores, negativa, ay, cómo la voy a- luz, a ver, todo esto a lo mejor muchos de los que tienen o han tenido y son autónomos, autómonos. Yo creo que sí que pueden llegar a entenderlo. Sí. Sobre todo pues cuando pasas por unas etapas un poco de crisis económicas mundiales o crisis de salud Y de salud. y sí. de salud mundial que, a no ser de que seas un grande, una pequeña y mediana empresa, Los pequeños negocios los vivimos muy sufres, al día. ¿sabes? Entonces fíjate tú qué contradicción de palabra tenía. Que por un lado quería que creciera, quería que fuera el mejor, quería que me conocieran.
Pero por otro lado digo, ¿y ahora cómo pago esto? ¿Y ahora cómo voy a pagar lo otro? Y si pido mucho, ¿cómo lo pago? Eso era lo que habías vivido desde tu infancia. Y Claro, por eso entonces, venías ahí. cuando llegamos a eso, que tenemos palabras que se contradicen entre ellas y nos damos cuenta, tenemos que darle más énfasis y proyección a la que sí. A la que sí, a la que sí. Porque en todos los negocios y en en todos los momentos de la vida de una persona, hay momentos en que estás bajito de energía y lo ves, pues, de una frecuencia pequeña. Entonces, claro, cuando las palabras que dices se están... Cuando dices frecuencia rosa, ¿te refieres a decirlo desde la conciencia? Desde que lo estás hablando, desde la conciencia. Exacto, porque habrá gente que dice, ¿qué frecuencia? Frecuencia, claro, perdón, sí. Si yo estoy en un entusiasmo y llevo mi negocio con mucho entusiasmo, mucha ilusión y mucha confianza, si hay 2 o 3 días que no me salen como a mí me gustan, un día lo llevas 2, pero el tercero ya empiezas, el entusiasmo es como que te tienes que levantar por la mañana y prepararte para hacerlo, no sale de forma natural. Entonces, cuando eso sucede, podemos permitirnos elegir 2 o 3 palabras que nos pone en una posición de carencia, vamos a llamarlo así, o de poca prosperidad o de poca confianza, pero luego enseguida vamos a darle poder y presencia y le vamos a nutrir la otra parte. Es lo que hablábamos el miércoles pasado, el amor y el miedo, el amor y el miedo, el amor y el miedo, el amor y el miedo. Está siempre ahí. Cuanto más rato estamos aquí, que aquí podríamos decir que es el entusiasmo y la confianza, porque la palabra es la voluntad, y la voluntad viene del segundo chakra, que es la creatividad. El segundo y el quinto se conectan. Porque por aquí nacemos, por aquí yo soy, ¡guau! Y salimos. Yo soy, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Si yo digo soy tonta, soy tonta, soy tonta. Pues si yo digo soy pobre, a mí me gusta decir sí, de solemnidad. De solemnidad. Cuando me dicen soy pobre, digo de solemnidad. Podemos utilizar la palabra para sentirnos un poco mejor y no caer en el derrumbe, en el fracaso, en la impotencia, en la frustración. Ahora me viene un recuerdo también cuando estaba con el restaurante, que para mí los que trabajaban, ya fueran cocineros, ayudantes, camareros, extras o lo que fuera, para mí era un equipo. Sí, es un equipo. Y en ese restaurante pues dábamos pues todo tipo de celebraciones, bautizos, comuniones, bodas, cualquier tipo de banquete. Estoy hablando de 50, 70 personas. Lo tienes todo preparado, el cocinero lo tiene tal, y 10 minutos antes de que empezara a sacar los platos y demás, yo reunía a los extras, al camarero y a los de cocina. 5 minutos. Dejaba a la gente en el salón, dejaba la barra desatendida. Y cogía y les decía, chicos, somos los mejores. Y este banquete va a salir de puta madre. Porque va a salir bien. Y va a salir bien cualquier cosita, cualquier cosa, me ponéis a mí de responsable. Pero va a salir bien. Y los veías a todos como diciendo, ¿qué cojones me está diciendo? Pero como que salía la gente, como cuando en un equipo de fútbol haces una arenga. Sí. Eso. Salía todo de puta madre. Y desmotivar y liderar. Y con nervios y con todo y con no sé qué. Con todo, pero salía bien. ¿Por qué? Porque lo decretabas. ¿Cómo lo decretabas? Con la palabra. Esa palabra que haces, compartirla. Y con el entusiasmo. Claro, ahora que estamos metidos, ahora que estoy más con el mundo del tarot, te das cuenta de que sin querer, o de sin querer queriendo, hostia, cómo la palabran. Te das cuenta, claro. Y de jolín, porque ya, como hemos contado al principio, motivas a la gente con una lectura de tarot, pero es que cuando trabajabas, es como cuando te reúnes a tomar un café antes de empezar a trabajar. Venga, vale, chavales, y eso me pasaba con Clemente, con Orlando, con personas que a lo mejor trabajabas en un almacén. Venga, tomabas el café, venga chicos, y ahora vamos a ponernos las pilas, a ver si terminamos también los pedidos pronto, cargamos el camión y volvemos otra vez a echar un café.
Pa, 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 pa. Estoy trabajando también bajo las órdenes de construyendo y tal. Eso a los jefes les jode mucho, ¿eh? A los jefes de empresas grandes. Sí, de los que nunca se les ven. De los que les jode que te lleves bien. Sí, bueno, ¿no? bueno, si fueran Pero- listos sabrían que un buen equipo si se lleva bien es mucho más productivo. Pero en fin, cada uno, ¿verdad? Lidera Luego, el como tema, luego cuando llegó el COVID, ahí sí que me hubiera... Ahí ya nos metemos ahí en una oscuridad, en un Es que no es algo que tú decides. sí, Es algo te viene de impuesto. golpe y hay ni palabra ni nada. Esto es como todo cuando empezó con el... Al principio WhatsApp, jiji, jaja. Mirabas la tele con las banderitas como si fuera una pecera. De los WhatsApp pasábamos a los audios. De los audios a las videollamadas. Pero es que no encontrabas ahí. Yo no encontraba... Claro, es que no había. Bueno, Entonces ahí sí que me faltó a mí el saber decretar. El saber poner una palabra en acción. sí, claro, es Era una que situación fuerte. es que eso Fato lo escogió yo. Al ser esencial sí que pude abrir. Pero bueno, ya nada ha sido igual. Yo con el restaurante tuve, como la mayoría de la hostelería, tuvimos que cerrar, fuimos de los últimos, Sí. tuvimos que seguir pagando las cosas igual. Hostia, se pasó mal ahí, y allá a lo mejor, es que no encontrabas, estabas en un vacío, y cuando estás en un vacío, es que no encuentras palabras que decir para ponerlas en acción. Ya. ¿Mm? Ya. ¿Y ahora qué? Bueno, pues ahí, tengo que agradecer también a una persona, se llama Saúl, que fue la que me reactivó, músico, hicimos un vídeo, que lo tengo por ahí, con imágenes de personas que estábamos encerradas en nuestra casa, que lo hacía mucha gente, y él quería hacer un vídeo, que el vídeo se llama Mi Niña, de Saúl, está por ahí por YouTube. Y ahí salíamos, cogió y dijo, quiero voluntarios que tengan instrumentos en casa. Como yo en otro día aprendí a tocar el saxofón, que eso lo he dejado, de momento lo he dejado aparcado. Ya llegará. Está entre comillas. Eso fue un resurgir, eso fue un resurgir. Y luego, pues bueno, el poder también de decir cuando tú quieres a una persona en la distancia. Yo lo voy a hacer, esto lo voy a conseguir. Te ponen 40.000 trabas. Y lo haces. Al final lo haces. Pero cuando uno decreta de palabra, luego la acción llega. Uh-huh. O sea, es impresionante. Sí. No es tozudez, no es cabezonería, Es perseverancia. es perseverancia, pero que en un momento dado tú eso lo haces, o sea, que es que te sale de aquí, del chakra número... De la quinta. de ese chakra que tenemos Es por la ahí. voluntad, que es la voz. los decretos. Y, Yo cuando vengo aquí a la tienda todas las mañanas, antes de entrar, cuando voy a entrar, hago buenos días a todos los visibles e invisibles. Este día va a ser estupendo. Y ahora porque he estado Maxi y Pilar, pero he estado muchísimos años sola, y hacía lo mismo. o no estaba sola. No, claro que no, pero de presencia sí. Y hacía buenos días a los visibles e invisibles, este día va a ser fenomenal, este día va a ser productivo, este día va a ser... Y eso lo sigo haciendo. Pues yo cuando me voy del trabajo de la última comunidad, siempre lo digo, adiós, gracias, hasta mañana. Ay, eso, Y me despido de las cosas. Sí, claro, al final los sitios tienen alma y tienen potestades y seres que los custodian y... También hemos dicho la palabra, se puede utilizar para el bien Y para el mal. y para el mal. ¿Qué pasa cuando tenemos un suceso, y me ha pasado muy recientemente, en el cual ya sabes tú lo que es decretar la palabra, tal, y de repente te salen por la boca palabras, y encima hacia una persona te salen sapos, culebras, egregors, no egregors, o sea, te salen ahí que dices tú, hostias, pero eso no lo dices. Claro, y luego me pregunto, ¿eso lo digo consciente o lo he dicho porque
han metido el dedico donde no tenían que llevar. A ver, Cuando uno se altera, cuando uno se cabrea, que uno mismo dice, madre mía, pero ¿cómo cojones he podido sacar y decir todo esto de mi boca? Claro, luego dices tú, y luego todo esto es para mí. Sí, porque te vuelve. ¿Eh? Claro, en ese aspecto a lo mejor, Rosa, no sé que nos puedes hablar un poco del cuando uno se cabrea o tiene un ira y maldices, porque maldices. Sí, claro. Y te cagas en todo, en un carro santos. Te insultas y dices cosas que en un estado natural no lo dirías. Exacto. Entonces, ¿qué poder tiene esa palabra? Porque pues como es puro fuego, porque es pura ira, es puro fuego, si esa ira, porque la ira y el enfado no deja de ser energía de vida, energía de creación. Entonces, si tú esa energía de ira, esa energía de creación te la utilizases para correr, para limpiar, para dibujar, para hacer macramé, para hacer pesas, claro, pero es un momento en que tú no los sale de forma automática, porque seguramente hay muchísimo acumulado detrás. Entonces, como hay muchísimo acumulado detrás, no es capaz de sostener eso y haces... Es que no lo controlas. Y una vez que se ha dicho, ya está dicho. Ahí, una vez que las cago, ya las cago. Ya bueno, está. cagado o no cagado. Sí, se caga. Uno sí, porque, lo ensucia todo. Y te ensucia sobre todo tú. Porque luego te viene... Aunque llegues a insultar a otra persona. Sí, porque luego la energía te regresa. No es gratuito el hacer daño. ¿Y qué se puede hacer para que no te regrese? O sea, porque claro, no hacerlo, pero claro, ¿y cómo te reprimes tú cuando te pisan el callo? Intentado controlarlo. ¿Qué hago? Autoobservar. Y tienes que darte cuenta del clic, Claro, pero estamos hablando de algo que le sale sin control. Sí, estamos hablando de esa palabra que estás en un momento que dices, madre mía, lo que acaba de salir de mi boca. Sí. Y cuando tú eres consciente de que lo que ha salido, porque cuando lo dices, yo creo que sí que se dice con conciencia. Sí, claro. Lo que pasa lo dices con sentimiento. Lo que pasa que en un estado natural de calma no lo dices porque sabes que haces daño. Y sabes que lo que vas a decir va a crear una grieta entre esa persona y tú. Va a crear un malestar, un egregor. ¿Qué es un egregor? Una bola de energía densa, de pensamiento o de voz densa que se crea entre una persona y yo. Lo que hay que hacer, una vez que has soltado todo eso y te has dado cuenta, si eres capaz de poder con la otra persona decirle, como hablábamos hace poco, siento las formas, pero lo que te he dicho es lo que te quería decir. Es una de las maneras para que no te vuelva. Ya está. Porque volverte te vuelve porque tu sistema nervioso se descompensa. Entonces, cuando el sistema nervioso se descompensa, hay muchos centros de energía que se desbaratan. Y nos llenamos de cosas. Nos llenamos de pequeñas energías que están a nuestro alrededor, de baja frecuencia, que cuando estamos en ese estado de vulnerabilidad hacen ¡fumba! Y se introducen. No se introducen, se pegan. Y luego te estás mucho tiempo con malestar. Donde hay que respirar, doy fe. Hay que darse baños de sal, hay que salir a la naturaleza, hay que correr, hay que cantar y hay que hacer Ho'oponopono. Y esas personas que siempre están viviendo en el conflicto están endemoniados. Uy, imagínate tú, no podrán ni respirar. Están endemoniados. Endemoniados, voy a definir endemoniados. Sí. Están llenos de su propia ira. Sí. Intoxicados en su propia ira, de rabia. De odio, Y la adrenalina, porque la adrenalina, si no se quita, si no se utiliza para correr, para limpiar, para siempre en acción, se queda acumulada en el cuerpo. Y nos intoxicamos. Pero sí. La forma en que yo intento no volver a repetir esos impulsos que me pasa con mi hija, sobre todo, es porque después me arrepiento y te sientes culpable y es horrible. Entonces,
perdona, porque no sé qué, no sé cuánto, pero aparte de eso, lo tengo que trabajar en mí, que es lo que pienso yo. Entonces, ¿qué hago? ¿Por qué, Noemi, reaccionaste así? Porque intenta indagar un poco el por qué, porque hay algo en el interior que te hace echarlo para afuera, porque es donde que te meten el dedo en la llaga, sí, efectivamente. Hay algo en tu interior que te sientes herido, sea lo que sea, no sé, puede ser cualquier cosa, ¿no? Rosa. Sí, cualquier cosa. Y Cualquier por estímulo. eso no lo estás pagando con esa persona en sí, sino lo que es como el reflejo, ¿no? No estoy de acuerdo. Mira, yo estoy hasta las piticlin de... A las trenzas. Lo del espejo. Lo del espejo, vale. Pues. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo en que yo soy la que me tengo que trabajar lo que a mí me pasa. Sí. Yo no te voy a hacer responsable a ti de lo que me está pasando a mí. Si tú me dices una palabra o haces algo que a mí me ha abierto una herida, la responsabilidad de curarme la herida es mía, pero en ti no te exime de la responsabilidad del acto. ¿Qué opinas de eso del espejo, Rosa? No lo sé, no es momento para hablar porque es muy largo. Estamos hablando de la palabra. Sí. Lo que yo sé, La charla del lo que espejo. yo sí que puedo decir hoy, porque lo he experimentado hace muy poco, llevo unos meses viviendo todo eso, es que si una persona es agresiva y es violenta y sus actos son violentos, no significa que yo sea violenta. Significa que esa persona es violenta. En su violencia sí que es verdad que en mí despierta memorias y despierta heridas que pueden ser mías, y yo sí que me hago responsable de eso. Yo me hago responsable de lo que ahí me pasa, pero tú eres una violenta y yo voy a decidir si quiero que estés en mi vida o no. Porque, Una pregunta también, que termines. porque estoy hasta hasta allí, de que me digan, pues mira, si te resulta que es porque tú eres violenta, pues claro que soy violenta, ponme a prueba. Define pilis pilis. Pues, y esto que estoy Hasta el moño. cansada de los ejemplos, del espejo, porque tú si eres el otro, te miras en el otro, mira, ya. Yo tengo una pregunta sobre la palabra nación, que estos días nos han pasado cosas que tienes que poner límites porque otras personas se extralimitan, pues, Claro, mejor dicho, es que y te toca a ti poner los límites que esas personas no ponen. Y entonces, la palabra nación nos cuesta a todas las personas. A todas las personas, bueno, a de todas paz. no, que algunas han seguido A todas las personas de paz nos cuesta. Sí, pero nos cuesta, pues eso, poner la palabra nación, porque va a venir un conflicto, no queremos un conflicto. ¿Por qué va a venir ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo nos lo comemos con patatita? No, yo dices tú, no, controlarnos, No. yo pongo el límite. Yo, con la edad que tengo y con las experiencias que he vivido y me ha tocado experimentar, yo pongo el límite. Y pongo el límite ya. Esto no. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú dices esto no, genera conflicto. Pero ya es conflicto de la otra. Por No, lo de lo general. Y conmigo también. Lo comes tú también. Claro, si yo te estoy diciendo a ti que yo no quiero esto, si yo te digo esto no es así, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con esto y no lo voy a hacer, es que genera un conflicto. Te tienes que poner a veces borde incluso, vamos a decirlo claro, porque la otra persona se está aprovechando de la bondad, de la generosidad, de la empatía. Sí, cuando decimos, le has dado un dedo y se ha tomado hasta el hombro. Entonces, cuando ya el hombro ya te está bailando ahí, que se te va a caer, dices, y yo esto no lo quiero. Claro. Entonces, tengo que decírselo. Entonces, te genera ese malestar porque tengo que decir algo obvio y algo que por natural nadie me tendría que ser. Pues entonces hay que decirlo. Entonces, eso es lo de la palabra nación, que de ahí yo creo que vino el dar esta charla un poco. Sí. De que había que poner la palabra nación con ciertas personas que tienen una cara hablando... sí, pero lo que yo te quería decir, Rosa, que si tú pones el límite y tienes que decir lo que tienes que decir, que ya genera un mal rollo, ¿no? En la relación. Sí. Si la otra persona se ofende, pero no es que se ofenda a ella, es que pues si yo te pongo un límite es porque estoy muy cansada. Sí,
Pero y ya has pasado. Porque tengo que ahí mantener- está el agua ya a rebosar. y Es tengo que la gotica que ha tengo que rebosado. mantenerme en mi decisión. sí. Y si pongo un límite, a mí no me cuesta poner límites con mis clientes que entran por la puerta, que no los veré, que los Y veo si una se vez. molesta, es problema de Bueno, ellos. mis clientes no se molestan porque soy muy amable. Algunos. Pero bueno, quiero decir que si en algún momento alguno de ellos tengo que decirle esto no es así, no tienes razón, porque el cliente siempre tiene razón, no, hay veces que se equivoca y hay que decírselo. Claro. Y se los digo con amabilidad. Pues eso ya crea un distanciamiento. Pero ya no hablamos de clientes, hablamos de otro tipo de personas. De personas. Relaciones, de amistad, De algo más familia, directo. algo que... Algo que te duele, que se empieza Algo que con un te duele. sentimiento y luego, Claro. porque al fin y al cabo, sí, bueno, Pues un cliente, y si se te va un cliente, pues bueno, te dará pena, pero bueno, ya está. Con las amigas, pues con las amigas igual. Ay, Además, sí, además también. si eres una buena amiga, si somos amigas de verdad, tenemos que saber decirnos las cosas que no nos gustan. Sí, sí. Porque si no, hay un abusador y una abusada. Pero a veces son cosas tan obvias que dices, ¿cómo la otra persona no se da cuenta? Pues porque no se dan cuenta. O no Porque quiere. piensan de otra No se da manera, cuenta o porque le da igual. o no como- quiere, o les da exactamente. igual o porque su verdad es la otra. La Claro. que Claro. piensa. Pero sin embargo, la persona que realmente es consciente de lo que pasa es la que tiene que poner esos límites. ¿Cómo los pone? Por la palabra. Por la palabra. Y, Pero cuesta poner esos y límites. lo ideal, Siendo en algo que tiene que ser obvio, en algo que tiene que ser natural. Claro. El- Dice, lo yo ideal. eso no se lo haría. Claro. Eso sabemos de Yo todo. no haría eso. yo eso no lo haría. Hay veces, Claro. yo eso no lo haría. Entonces, Pero claro, es que, no sé, lo que es obvio para nosotros, evidentemente a lo mejor no es obvio para cualquier otra persona. A porque ver, hay cada unas persona- a ver, hay cosas que son obvias para todo el mundo. ¿No? Si yo te dejo a ti mi coche para que tú vayas a trabajar Sí. y tú coges y te vas de fiesta con mi coche, eso Y lo estampo. O no. aunque no lo estampes, Pero- en acción. Claro. Es que me ha venido así una cosa que me ha pasado un poco. Yo te dejo mi coche, Eso es Porque- aprovecharse. claro, porque tú lo necesitas para ir a trabajar, para que no vayas en autobús, para que vayas más cómoda, para que no te tengas que quedar a comer en el trabajo, para que no pases frío, te dejo mi coche. Y tú coges y también llega el fin de semana y te vas de fiesta con mi coche. ¿Eso qué es? ¿Eso es Abusar. obvio o no es? Pero eso tendría que ser obvio. Claro. Hombre, ¿o no? Sí. Es un ejemplo que me ha venido de algo Mm. que me ha sucedido muy reciente y lo digo porque ¿cómo no va a ser Es obvio lo- eso? Es que En algo obvio, de los ¿por cuatro qué? que estamos aquí, Pues, ¿a quién no les obvio eso? la cuestión está de lo que es obvio, ¿por qué tenemos que utilizar la palabra Ujú. para poner una acción? para poner límites. Con la palabra se ponen límites. Hombre, también se ponen límites con la expresión corporal. Otras cosas que me han pasado Mm. muchas veces en la vida. Salir por ahí con gente y que haya alguno que siempre se escaquea a la hora de pagar. Ah, bueno, No es obvio que... claro, si vamos de fondo y vamos si en alguien grupo. dice, Sí. por ejemplo, oye, que me va mal y tal, y yo te invito, eso no pasa nada. Mm. Somos grupos generosos, pero alguien que sabes que puede y que siempre Siempre- y tenerle que decir y pasarlo mal por tenerle que decir. Mm, ¿Eso no es obvio? claro. Estoy Mm. hablando de cosas Entonces, sí, que entonces, Son sí. personas abusadoras. que se Claro, aprovechan. claro, pero, de las pero circunstancias, Jolín, si sí, lo claro. tienes que decir tú, Sí, En mi- tienes que pasar desagradable. tú un mal rato. En mi pueblo se dice caraduras. Claro, Ojetas. estoy hablando de casos Sí. concretos, Sí, de sí, sí. personas. Sí. Sí, bueno, Nadie se pone no. por ahí. Hay casos concretos de personas que sabes que van bien económicamente y que tal, y que sin embargo se hacen la... que vas en grupo y siempre van en chandal. Sí, 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 Es que voy en chándal. Oye, nunca llevo. Anda, me lo pones que ya apañaremos y demás. Entonces, claro, cuando eso te lo hace, cuando eso pasa también varias veces, tienes que poner esos límites. ¿Cómo pones esos límites? Con la palabra. Entonces, claro, la palabra. Pero pues a decir pero cuesta. Sí que cuesta. Eso cuesta. O no. Y además, Le da más vergüenza a uno. y además cuesta Sí. pedir lo que es tuyo. A mí personalmente me Sí, cuesta eso. también. Claro, tienes que pedir lo que es tuyo, lo que te pertenece por derecho, pues y no está siendo, pues pedirlo, dices, pero porque lo tengo que Porque lo pedir. tengo que pedir. Sí, Yo sí. lo tengo que pedir. Habrá cosas que quizá todo el mundo en algún momento abusemos, pero no conscientemente, sino porque no nos damos cuenta que la otra persona la estamos cargando de mucho trabajo, no sé, cosas. Pero hay cosas
que por eso viene el tema de hoy, que son tan obvias, que decimos la palabra nación y tenemos que ponernos en acción y Pum, y se... ¿cómo lo podemos hacer? Claro. O ¿es justo o no es justo? Aquí lo dejo caer. Al final, Hay que dejarlo barbero. Pues valorando y si tiene que al ser. final la justicia o no justicia, mira, yo es que en este mundo de la espiritualidad yo estoy ya muy cansada de que todo está bien, de que todo tiene que ser así. De que nos responsabilicemos de que nos siempre, nosotros tenemos que responsabilizarnos siempre. Yo pienso que no podemos perder nuestro poder. Ahora es cuando a mí me ha servido todo ese tema para recuperar mi poder y recuperarme a mí misma, pero desde poner límites, distanciarme y etcétera, ¿entiendes? No. Cuando yo abrí este herbolario, ¿sabes la cantidad de mujeres que venían, que se denominaban chamanas, sanadoras, a ofrecerme sus servicios? Yo les decía, pero es que lo hago yo, esto lo hago yo. Dime algo que yo no haga para ser complementos y cooperar. Y cooperar, que haya una cooperación, porque yo soy cooperadora, a mí me gusta cooperar. Y si alguna vez estuvo alguna, es que querían ser yo. O sea, es que me decían cómo tenía que hacer las cosas y al final les tenía que decir, mira, montate un herbolario. Exactamente, a mí me ha pasado con el bar, también. Porque no se te olvide. 40.000 locales, cógete un local y arrea. No se te olvide que el que yo sea generosa, el que yo sea empática, el que yo me apetezca cooperar contigo y te deje en tu libertad y en tu forma, pero hay cosas que no puedes meterte en mí, no puedes meterte en lo que yo soy, en lo que yo pienso, en mis valores, en mis valores, sobre todo en mis valores. Esto aquí no lo vas a hacer, porque si lo haces en mi herbolario, me lo haces a mí, porque esto es una entidad. Y esta entidad la lidero yo. Y claro, todo lo que se hace en este herbolario es parte de Rosa. Yo no quiero esto para mí, yo no quiero esto para mi energía. Que eres la responsable, que paso pagas un alquiler, paso pagas... Y la que doy la cara. Yo soy muy, 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 muy coherente y muy cuidadosa en la energía. En la energía que se mueve. Las personas que vienen aquí a colaborar, a cooperar, en la energía que mueven, en la energía cómo se mueven. ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que quieren conseguir? ¿Desde dónde se mueven? Porque si no son más o menos como yo, no las quiero. Y me ha tocado decirle, pues vete. Pero eso, ¿Sabes qué eso es evidente. ¿Sabes qué sudores se producen? Sí. Antes de que lo haces, que eso es algo que también hay que decir. Lo quiero hacer porque me estoy poniendo muy nerviosa, porque me está sentando mal esto, porque me estoy encontrando fatal y tienes ahí la energía, pues lo tengo que decir, pues lo tengo que decir. Como la que entra en tu casa y como nos hemos visto 3 veces, oye, te abro la nevera, te cojo, te des esto, sí. Y te abro también el jamón y te abro esto. Claro, entonces tienes ahí todo eso que tú te estás encontrando fatal, pero ¿cómo decides que hay que ser respetuoso con las personas, que cada uno tiene su libre albedrío, que todo el mundo... ¿Cómo que? Este lugar es mío, que sí que tenemos posesiones en la tierra, como que de todos, no, perdona. Este local es mi local. Como es mi local, se hace lo que... Bueno, no se hace lo que doy, no se hace lo que yo digo, pero sí que soy yo la que lidero y como pongo las normas. Y si tú me apetece entras y si no pues te vas, porque es mío y punto. Es que parece que habría que tener posesiones. Otra cosa es que tengas un buzón de sugerencias y te sugieran. Y sugieran en el buzón. Luego ya decidiré yo, a mí en el barrio, ¿y por qué no pones? ¿Y por qué no pones esto a 5 euros? ¿Y por qué no pones esto a 3? ¿Y por qué los chinos tienen el tercio a 1 euro y tú lo cobras a 2,50? Oye, pues vete al chino. Claro, entonces todo eso... y si no, montate un bar. Todo eso que se tiene ahí, que lo quieres decir, si no lo dices, se hace grande y luego cualquier cosita que pasa en el otro lado haces y sacas ahí todo lo que, si lo hubieses dicho cuando lo pensaste, lo que es pensamiento, palabra y obra, si lo dices en el momento que lo ves, lo dices, ya está dicho. Muy bien.
pues un poquito para concluir, Rosa, si te parece que nos Sí. quedan ya poquitos minutos, no pasa el tiempo volado, ¿eh? Es que hablamos Entre mucho lo que más. le damos a la lengua, no le damos a la lengua y demás, se nos pasa volado. Quería concluir planteándonos un desafío a todos vosotros y vosotras. A ver, Que utilicéis las palabras para inspirar y para motivarse a uno mismo. Y a los demás, sobre todo. Utilizar las palabras para ayudar, para motivar. Decretar por voz lo que queremos para el bien. Y en un momento dado, si nos sale algún egregor por ahí, pues bueno, a poderlo asumir. Hombre, y perdonarnos también, porque somos humanos. Y no quería también despedir la charla de hoy. Hoy es el cumpleaños de una persona muy, muy especial que cumple años y bueno, pues felicitarla desde aquí. Hoy 21 ¿quién es el de cumpleaños? enero de Mari. Felicidades. Felicidades para Mari desde allí, muchísimas felicidades y que tengas un día muy excelente. Esto es como un poco dedicar la canción para cuando claro. ibas ahí. Y con esto, pues bueno, Rosa, no sé, esperemos que con esta charla hayamos podido ayudar un poquito. Hablémonos bonito, bonito. Si hicimos cuántas experiencias han sido para que entendamos, Para entender. para tal. Si hemos hecho algún comentario no ha sido ni con segundas ni con nada. Ha sido para que nos entendamos nosotros y aprendamos un poquito de lo que es el poder de la palabra y lo que la palabra hace que accionemos. Gracias por vuestra atención, gracias por vuestro apoyo. La semana que viene será una charla. Es que hay tanta gente que quiere venir. Es verdad, estamos desbordados. Tantos temas que tratar, que al final, pues bueno. Estamos esperando que venga una compañera a hablar de las piedras, de los minerales y del poder de las gemas. Sí, sí. Muy bien. Pues nada, pues daros las gracias a todos, a toda la audiencia. Muchos besos. Hasta el próximo miércoles. ¿Sí? ¿No? ¿Nos deja salir? ¿Estamos en directo todavía? Pues nada, todavía no hace falta que nos quitemos la ropa, ¿no? Como en la cuarentena, que se ponían a trabajar y en pijama o en calzoncillo y tal, y la camiseta arriba. Bueno, pero daba el pego. Muy bien. Ahora sí ya no. No. Estamos en directo todavía. Estos son cosas del directo. Bueno, pues acaso estamos en directo, seguimos todas las charlas desde el herbolario de San Pablo, en la calle San Pablo 57. Bueno, y mientras cuéntales los cursos nuevos que tenemos y todo esto. Cursos de péndulo este año, cursos de péndulo. Vamos a, el día 14... Jueves, tenemos los jueves cursos de péndulo. El día 14 de febrero vamos a lanzar un curso que vamos a hacer una cuenta atrás, vamos a hacer como el chiringuito, tic-tac, y no lo vamos a decir hasta el 14 de febrero. ¿De qué va a tratar el curso? Pero es un curso... ¿De péndulo? No, el de péndulo. ¿Cómo es un curso muy chulo. Es secreto. Sí, lo vamos a develar. Tiene que ver con el Día de los Enamorados, por eso lo vamos a lanzar el día 14. ¿Y qué es un curso? Un curso muy, muy, muy completo, que incluye, o sea, que va a ser con el tarot y con los arcanos mayores, los menores, y vamos, aquí que me lo pasa aquí una chuleta. ¿Lo decimos o vamos esperando? Pero si ya tienes aquí ya ¿Cómo usar las cartas para entender, sanar y potenciar? ¿Cómo utilizar las cartas? Del tarot para entender, sanar y potenciar puntos suspensivos. El amor. Puntos suspensivos. Tu vida amorosa. Bueno, ahora ya sí que vamos. ¿Sí? ¿Y ahora ya cortamos? Bueno,